Para mí la literatura te sirve para decir, para expresar tu opinión frente al mundo, pero también muchas veces dejas salir ahí cosas que te están pasando. No es ni el amor ni el desamor, sino el miedo al amor. ¿Cómo se te ocurrió este giro tan poco, digamos, habitual? Una noche estábamos actuando en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa, con el ministro de Cultura allí, que salía y te felicitaba y tal. Y al día siguiente estabas actuando en Leiría de no sé dónde, en un teatrucho inmundo, con gente que decía, ¿qué dicen esto? A la hora de escribir, ¿en tus relatos viene primero la trama o la ambientación? O sea, a veces escribo varias escenas a la vez, se me ocurre una cosa y digo, ay, esto lleva a otra, y entonces escribo otra escena posterior, otro momento posterior. Entonces el tiempo de escritura para mí es muy elástico, muy relativo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Mapea, un espacio en el que una vez al mes conversamos con un autor o autora de mi curso online Método Mapea. Como quizá ya sabes, Método Mapea es un curso online en el que enseño a los alumnos a escribir un buen libro y a conseguir publicarlo con una editorial tradicional. Empezó en 2019, lleva 9 ediciones y funciona realmente bien. De hecho, ya hay cerca de 300 alumnos que han conseguido firmar un contrato con una agencia literaria o con una editorial. No hay semana que no se publique un nuevo libro, y lo que me gustaría en este programa es que, además de que conozcáis el curso con más detalle, podáis también conocer a los alumnos que han ido pasando por él. Hoy tenemos a un invitado excepcional como es Julio Salvatierra. Es escritor, es dramaturgo y acaba de publicar con Ediciones Éride un libro de relatos, 12 relatos, que se titula Tu sangre es deliciosa, 12 relatos inesperados y una historia de amor. Julio, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme y feliz de poder colaborar con Mapea. Un placer de tenerte en Mapea, hace ya años además que estás en Mapea, y además tuvimos ocasión de trabajar mucho el manuscrito y aquí está, lo publicaste hace ahora cosa de un año más o menos. Sí, la verdad es que fue un trabajo muy interesante, porque yo escribo desde hace mucho, pero lo que es plantearte la escritura, tu propia escritura para editarla, ¿no? De cómo lo van a ver los de fuera, pues ahí es una mirada que está muy bien plantearse, ¿no? Y que tú me hiciste también, en parte, Mapea me hizo verlo de esa manera, y en este manuscrito en concreto, además, tú participaste y hiciste una crítica directa de los relatos. Entonces me fue muy interesante plantearme todo esto, ¿no? Te hace pensar muchas cosas. Pues Julio, cuéntanos un poquito sobre ti, porque eres escritor, ahora has publicado este libro de relatos, tienes una novela ahí, digamos, en el horno, pero tú vienes del mundo del teatro, tú eres dramaturgo, has escrito muchas obras de teatro. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como escritor de obras de teatro. Pues sí, yo he hecho muchas cosas en mi vida, he dado un par de cambios. Yo estudié medicina, iba para médico, pero bueno, antes de estudiar medicina también quería estudiar literatura. Pero al final ganó las ciencias y me dediqué a esto. Pero al acabar la carrera empecé a hacer teatro durante la carrera y me picó el veneno del teatro. Y me decidí a intentarlo. Nací en Granada y me vine a Madrid a probar suerte en la Escuela Superior de Arte Dramático, con la idea de que si no entraba, volvía a la medicina. Pero los hados hicieron que entrase y a partir de ahí seguí en teatro. Entonces, después de acabar la carrera, de los estudios, que son 3 años de interpretación, me dediqué, fundamos una compañía con 2 o 3 socios, y yo descubrí poco a poco que, aunque podía actuar también, lo que me gustaba era escribir para otros personajes que además conocía, a unos actores, ¿no? Eso fue la llave que me dio el acceso a la escritura dramática. Pues yo había escrito desde la adolescencia, pues poemas, relatos, en fin, los pensamientos, todas esas cosas, ¿no? Pero plantearse una historia, de repente, que tuvieras la carne ahí del personaje ya en forma de actor, de repente fue un descubrimiento maravilloso, ¿no? Y entonces también funcionó mucho en la compañía, porque de repente la gente decía, me gusta esto que has escrito, me encanta, porque claro, lo escribía siempre con un pensamiento de quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a escribir, y a partir de ahí pues ya la vida del teatro fue rodando muy rápido, y se pasaron pues casi 25 años estrenando mis textos de teatro. Raramente nunca los presentaba a concursos, ni me preocupaba demasiado por publicarlos,
porque siempre tenía una fecha de estreno, generalmente, o era para mi propia compañía o algún encargo. Entonces lo escribía y se estrenaba, no había tiempo de más. Y tampoco me preocupaba su publicación. Hay otros dramaturgos que empiezan de otra manera y de repente, claro, la forma de intentar llegar a los productores, a la gente, es publicar. En mi caso no. Entonces ahora, justamente cuando he dejado un poco la producción, es cuando estoy dedicándome a publicar muchos textos que creo que se pueden salvar. Hay otros que no quiero publicar, pero hay algunos que sí. Entonces estoy publicando también, aparte de intentar sacarme la espinita de la narrativa, estoy publicando pues 10 o 12 textos que tengo que merecen la pena, creo. Entonces voy poco a poco cada año publicando 1 o 2. Julio, cuéntanos cuál ha sido la génesis de Tu sangre es deliciosa. Son 12 relatos muy especiales. A mí cuando los leí me encantaron, porque además son muy absorbentes. Cuéntanos cómo ha sido, si los escribiste todo de golpe, los has escrito a lo largo de los últimos años, si siempre los escribiste pensando siempre en que conformaran una antología. Cuéntanos un poco de cuál ha sido el origen, la génesis de este volumen. Pues ha sido una génesis que no estaba prevista, es decir, no se escribieron como parte de un solo volumen. Fueron relatos que se fueron escribiendo a medida que me hacían falta. Para mí la literatura, bueno, te sirve para expresar tu opinión frente al mundo, pero también muchas veces dejas salir ahí cosas que te están pasando, ¿no? Y los utilizas para reflexionar sobre ellas. Entonces, hay aquí relatos escritos en el 97 y luego a lo largo de estos 20 años hay relatos escritos pues el año pasado, casi, o hace 2 años. Entonces, eran unos relatos que en función de mis influencias también, los primeros tienen mucha influencia de lo que yo había leído en mi juventud, en mi adolescencia, pues tenía influencia de Calvino, de Cortázar y de algunos otros, tienen mucha influencia también de gente de teatro, pero no tenían un denominador común. Yo escribí estos relatos y otros muchos que no he publicado todavía, y cuando decidí, después de la pandemia, en el 2021 así, dejar un poco la producción activa y dedicarme más a intentar sacar la espinita narrativa, dije, voy a empezar, mientras me hacía el curso Mapea y empezaba a preparar la novela, pues voy a sacar los mejores relatos que creo de los que tengo y voy a intentar un primer volumen con esos relatos, ¿no? Que fue entonces cuando te lo conté, te lo propuse y bueno, me los pudiste leer incluso. Entonces, a partir de ahí, yo te pasé más relatos de los que están aquí y tú me hiciste un consejo que me gustó mucho, que era dejar fuera un poco los más oscuros e intentar quedarse, porque a mí me gusta mucho el humor, yo, aunque parezca una persona seria, pero me gusta mucho el humor escribiendo, y la tragicomedia, y mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces, la sátira. Y la sátira también. Entonces, en esos relatos hay mucho de ese humor que está ahí, ¿no? Y fue un buen consejo, decir, intenta dejar los oscuros fuera, que también los tengo. De hecho, el próximo libro a lo mejor es más oscuro. Y haz una selección de relatos positivos, digamos, de relatos que hablen de aunque sea una tragedia, lo pinten de una forma, con una luz amable, ¿no? Y eso fue lo que hice, seleccioné, reescribí alguno, busqué otros que tenía, y así se conformó el libro. Oye, y una cosa que me preguntaba mientras leía tus relatos, a la hora de escribir, ¿en tus relatos viene primero la trama o la ambientación? Me explico. Es decir, en tus relatos hay una trama que es, digamos, que es como lo mollar, ¿no? Pero esa trama podrías ambientarla en cualquier otro mundo, ¿eh? Generalmente optas por mundos no oníricos, pero sí mundos, digamos, que no son necesariamente reales, ¿eh? Para entendernos, no me refiero a la trama o, digamos, el mensaje subyacente al texto, las podrías ambientar en otro decorado, ¿eh? Como si fuera una obra de teatro, le podrías poner otro decorado detrás. ¿Qué te viene primero, la trama y luego le buscas el decorado, es decir, la ambientación, o se te ocurre todo de golpe? Pues yo no tengo un sistema fijo. O sea, soy, como se suele decir, bastante mapa en algunas ocasiones, pero en otros soy bastante brújula. Depende del tema, de la cuestión. Hay veces que lo que se ocurre es una especie de
de núcleo central, de idea mollar, digamos, de lo que va a ir, de una frase o una forma de reacción, no sé, cualquier cosa. Y a partir de ahí empiezas a escribir y luego eso se va desarrollando. En otros casos sí que necesito una trama, ¿no? Hay algunos relatos más largos, el de historia de un personaje, que era un relato que viene también de un texto teatral anterior. Ahí quería pasar por distintos momentos, ¿no? Del siglo XVI, que reflejaba también nuestra propia historia como compañía, bromas privadas de nuestra compañía, en fin. Y entonces sí que me hice un esquema, ¿no? Para escribirlo y luego ya lo desarrollas. Pero a veces hay otros donde simplemente tienes un personaje que es así, que le pasa algo en concreto y lo sitúas buscas el momento en que lo encajas, ¿no? Que es lo que pasa con algunos personajes de los cuentos que son homenaje a Italo Calvino, ¿no? De repente usas alguien familiar, a tu hijo o a tu pareja para idear un personaje y luego buscas el momento en la historia del universo en que lo puedes encajar. Y hay una temática que incluyes en uno de los relatos, es solo uno, que es un relato sobre el amor. Pero no es ni una historia de amor ni una historia de desamor, si me refiero. Hay miles de libros, de canciones que versan sobre el amor o el desamor. Pero tú lo haces desde una óptica muy distinta y que llama la atención. No es ni el amor ni el desamor, sino el miedo al amor. ¿Cómo le diste o cómo se te ocurrió este giro tan poco, digamos, habitual? Bueno, lo había trabajado ya también en una obra de teatro, ¿no? Entonces, el amante al que asustaba ser amado, ¿no? Que es la frase que da origen al libro, ¿no? Pues bueno, también tiene parte de cosa autobiográfica, ¿no? También tú has sentido, sobre todo cuando eres joven en la adolescencia y las relaciones amorosas, de repente, bueno, me querrá, no me querrá, entonces te asusta todo estás deseando y no puedes evitar entrar a saco, tirarte a la plaza, pero a la vez tienes miedo, ¿no? Entonces, extrapolando eso y dándote cuenta, supongo, de la parte cómica o de la parte suculenta que puede tener esa idea, ¿no? Pues la vas desarrollando, que es algo que a mí me gusta mucho a la hora de escribir, la antítesis, ¿no? El buscar la contradicción, la tragicomedia que está en todo, ¿no? Entonces, en ese relato y en algunos otros también he usado un poco esa, que es una paradoja que además quiero pensar, no sé, que a la gente le puede interesar, ¿no? El amante al que asustaba ser amado, pues de repente... Yo creo que en el fondo todos nos podemos ver un poco ahí. Oye, y has tocado ya los tres palos, ¿no? Los tres géneros. Escribes teatro, has escrito relatos cortos en este libro, has escrito también una novela. ¿Cuál de los tres géneros te parece más complicado de escribir? Pues me han hecho esa pregunta en varias ocasiones y yo creo que para mí es la novela. Suele decirse que es más difícil escribir un relato que una novela, porque en un relato tienes que concentrarlo todo en 10-12 páginas. Mientras que en una novela tienes anchas Castilla, ¿no? Tienes ahí espacio. O sea, ¿tú opinas que no, que es más difícil una novela que un relato? Yo te cuento la experiencia mía hasta ahora. A lo mejor cuando lleves 6 novelas te digo, bueno, ahora me cuesta más escribir. Pero mi experiencia, que ha sido una experiencia ligada al escenario, la de escritura, ¿no? Escritura dramática, pero también que se ha pasado también un poco al relato, ha sido una experiencia de escribir muy práctica, es decir, ligada al reloj. Yo he escrito muchas veces contra el reloj y en una compañía de teatro hay muchas cosas que hacer y a la vez tienes que escribir. Entonces, al final acabas escribiendo, dentro de un mes empiezan los ensayos y el texto tiene que estar, o por lo menos tiene que haber la mitad primera del texto. Entonces, la síntesis, que eso te obliga, se me ha metido dentro, digamos. O sea, me cuesta mucho leer narrativa que de repente no sea sintética, o a lo mejor el barroquismo que tenga no esté justificado de alguna manera, ¿no? Claro. Porque a mí me gusta la síntesis, ¿no? Entonces, me es más fácil eso. Por el contrario, desarrollar una novela entera me ha supuesto mucho más trabajo. También es verdad que me ayudaba a eso, el calendario. Tienes que escribir un texto para aquí, tienes una fecha de entrega y tienes que... Entonces, bueno, un poco al hilo de lo que comentas, es verdad, ¿no? Y hay muchos ejemplos de guionistas de cine y televisión que son muy buenos novelistas,
digamos que empezaron siendo guionistas y terminaron siendo novelistas, ¿no? Y son buenos novelistas porque la redacción de guiones les hizo maximizar el esfuerzo en economizar palabras. O sea, en un guión tienes que decir todo, tienes pocas líneas, ¿no? En el teatro ocurre un poco lo mismo, pues hacer una descripción, pero al final todo tiene que ocurrir a través del diálogo. O sea, no tienes espacio para grandes descripciones, con lo cual esa precariedad, ¿no? Digamos, en el uso de las palabras y ese vigilar continuamente en no utilizar palabras de más o ese poco espacio hace que luego las novelas tengan una tensión narrativa mucho más elevada, porque no hay espacio, porque el escritor no está acostumbrado a ello, para grandes descripciones, digamos, para irse por los cerros de huida, para entendernos. O sea, ¿crees que te ha ayudado a empezar con la dramaturgia? Yo diría que sí, vamos, estaba pensando en Carmen Mola, por ejemplo, ¿no? Que son 3 guionistas de televisión, había mucha gente. Entonces, yo creo que sí, porque, claro, cuando haces teatro y además lo haces a pie de escenario, tú formas parte de la producción, pues te das cuenta de que mucho de lo que estás escribiendo es innecesario, que luego lo va a dar el actor simplemente con una forma de estar, con un vestuario, con un no sé qué, o sea, y todas las explicaciones, lo que tú decías antes, demasiado recargar, demasiada descripción, y a mí me gusta también describir, pero puede ser pesado. Entonces, yo creo que sí que me ha ayudado, incluso me ha viciado. Yo tengo ahora tendencia a lo mejor a dialogar mucho, y a lo mejor eso puede ser un problema, ¿no? En alguna novela. Ahora estoy escribiendo un relato y me he dado cuenta que la gran parte de la información pasa a través del diálogo, no se relata nada porque me lo pide el cuerpo. Puede ser un problema, a lo mejor. Oye, Julio, y este es tu primer libro publicado. Habías publicado teatro, por supuesto, antes, y has escrito mucho teatro, como decíamos, pero ha sido tu primera incursión en lo que podemos llamar propiamente el mundo editorial, ¿no? Es decir, publicar un libro con una editorial, todo el proceso editorial, la parte de promoción, ¿no? La feria del libro, las presentaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Te lo imaginabas así? ¿O qué cosas te han sorprendido? ¿Qué cosas te han gustado? ¿Qué cosas no te han gustado en absoluto? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el mundo editorial? Bueno, mi experiencia ha sido parcial. Quiero decir, empecé con el libro de relatos diciendo, como te decía antes de probar una novela y voy a probar pequeño, digamos, esto. Y tampoco tenía entonces ni grandes esperanzas, no cifraba, porque yo sé que un autor desconocido escribiendo relato, además, pues es muy difícil que de primeras tenga mucho eco. Son libros, creo que además en el curso lo decías en algún momento, ¿no? Que eso no son bestsellers, sino que pueden ser long sellers, ¿no? Entonces, bueno, mi idea era escribir un libro con cuentos que estuvieran lo mejor posible y que ahí esté y se mantenga. Y luego, si mi trayectoria de escritor, de narrador, va por otro lado, pues que bueno, que ese libro esté ahí y no desmerezca. Pero vamos, tampoco me lo he tomado muy a pecho de decir, aunque he hecho toda una serie de presentaciones, me he implicado bastante y ha sido una experiencia, agridulce, quiere decir, ves cosas que te gustan menos, ves cosas que te gustan más, pero la verdad es que venía también bastante curtido del mundo del teatro, que es muy distinto, pero también tiene muchas cosas parecidas, ¿no? En teatro nosotros hemos ido, pues no sé, una noche estábamos actuando en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa, con el ministro de Cultura allí, no sé qué, que salía y te felicitaba y tal. Y al día siguiente estabas actuando en Leiría de no sé dónde, en un teatrucho inmundo, con gente que decía, ¿qué dicen estos? Y entonces esa dicotomía de que sabes que esto es una carrera de fondo y es un trabajo que te tomas, pues eso ya lo tenía, digamos, aprendido, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me ha... Bueno, sabes que la editorial va a empezar a vender y las ventas no van mal, pero bueno, son las ventas de un libro de relatos de un autor desconocido en una editorial pequeña, independiente. No, ¿no? pero ya lleváis una Entonces, edición. va bien. Una edición en un año está muy bien. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de tener que, entre comillas, de vender la obra? Porque antes lo comentabas tú mismo, ¿no? Antes escribías la obra y ya la tenías vendida. O sea, no tenías que presentarla en público, ¿no? Pero sí que has tenido que hacer varias presentaciones. ¿Cómo ha sido este rol de vendedor
y de empezar a darle visibilidad? Pues mira, a mí me gustan mucho las presentaciones. En las presentaciones no me cuesta hablar en público, me he hablado durante mucho tiempo y me gusta presentar y me gusta llevarlo por donde quiero. Luego, otra cosa son las firmas, ¿no? En las ferias del libro, que es más duro, a no ser que seas Joel Dicker o alguien así, en donde vienen ya con la pregunta y con el libro directo. Pues claro, ahí es más complicado. Yo no soy un autor que salte que sea capaz de retener a la persona y venderlo. Porque, bueno, mi don de agentes no es así, es de otro tipo. Entonces, me lo he pasado muy bien, tanto en las presentaciones como en las sesiones de firmas en la feria, porque estás con el editor, en mi caso, con Ángel, que es una maravillosa persona, y en las presentaciones me lo he pasado muy bien porque consigues llegar al público de una manera más personal. En el teatro es tu texto, pero luego llega el director, llegan los actores, llega el vestuario y de repente al final se dice que el texto es el 100% al principio del proceso y es el 10% al final del proceso, cuando se estrena. Entonces, sin embargo, en la narrativa estás ahí y eres el autor. Entonces, eso me ha permitido también y eso me ha gustado, la verdad. Déjame que haga una última pregunta sobre la cubierta, que me parece excelente. ¿Cómo llegasteis tú y Ángela a consensuar esta cubierta? Pues eso fue mérito de Ángel, fundamentalmente, de Ángel Jiménez, el editor de Eride, porque yo cuando le mandé el manuscrito le dije, no tengo ni idea de cómo... Es que leyendo los relatos, claro, hay tantos relatos y además son tan distintos, que es decir, no es una novela que dices, mira, puedo poner esta foto, o esta imagen o esta ilustración y de algún modo resume, ¿no?, de qué es lo que va a pasar. Los relatos no, son en mundos muy distintos, con lo cual no es fácil de... Sí, eso ya le envié diciendo, no tengo ni idea de qué puedes poner como portada, sorpréndeme. Y me sorprendió porque a los 4 días me envió esta portada. Supongo que el título que al final llevó, que es Tu sangre es deliciosa, aunque cambió también en varios momentos, pero también influye. Y él fue un acierto. Él es un editor que viene de las artes gráficas. Antes de montar la editorial, él ha trabajado toda su vida en artes gráficas. Tiene una empresa de diseño y entonces, pues bueno, tiene diseñadores y recursos y la verdad es que me gustó y la verdad es que ha funcionado muy bien. En las ferias del libro la gente se para a mirarlo. Es una edición de bolsillo, pero la gente se para a mirarlo y yo estoy muy contento. Bueno, desde aquí felicitamos y recomendamos a Ediciones Eride porque realmente han hecho un trabajo excelente. Julio, por último, ¿qué va a ir antes? ¿El nuevo volumen de relatos, estos más oscuros que dejaste en el primer volumen, o la novela? La novela está ya prácticamente preparada, o sea que dependerá de las editoriales. Yo voy a empezar a mandar una nueva versión, una versión más compacta y mejor, creo yo. Voy a empezar a mandarla ya en breve, este mes o el mes que viene como tarde. Los relatos todavía me faltan 2 o 3 por escribir, creo yo. O sea, tengo ya unos cuantos, pero quiero trabajar más. He estado un poco desconectado ahora en estos últimos meses y ahora quiero ponerme con todo esto. Julio, en realidad llevas toda la vida escribiendo, sea teatro, sea los relatos, sea la novela. ¿Cuáles son tus hábitos de escritor? ¿Tienes hábitos fijos de yo a las 10 de la noche me encierro y no me molesta nadie o qué sé yo, me levanto a las 6 de la mañana y hasta las 8 tampoco me puede encontrar nadie? ¿Tienes algún hábito en concreto o escribes aquí donde te pillan las musas? Pues mira, me gustaría tener más hábito, porque la verdad es que durante la etapa de teatral, como te decía, en una compañía de teatro, una compañía de teatro independiente que gestionas tú, tienes 2 socios, pero al final te toca hacer muchas cosas, ¿no? Llevas desde la logística hasta los proyectos, hasta las subvenciones, las ayudas, todo. Y escribía cuando podía. En ese momento escribía cuando podía y no me importaba estar de viaje y de repente el día que surgía que tenías un hueco en medio de una gira, pues te ibas al hotel y te ponías a escribir. O en una cafetería escribías. Y eso me ha hecho escribir también así muy... De repente tienes una idea, un flash que se te cruza y lo apuntas, lo anotas rápidamente en cualquier lado y luego se da origen a toda una serie de páginas, ¿no?
y escribir así aprovechando al máximo los recursos, digamos, los recursos de tiempo. Entonces ahora que estoy más en la narrativa y la novela me cuesta más porque hay que planificarla y hay que... Entonces estoy intentando desarrollar un hábito de escritura que cuando estuve escribiendo la novela, ahora la he repasado y estoy en otra fase, pero durante la fase de escritura la verdad es que yo escribo mejor por la noche, cuando ya se han ido todos a la cama o se ha acabado, digamos, la actividad del día, es el momento en que me siento a escribir. Bueno, por la mañana pues siempre hay cosas que hacer, o niños y tal. Y bueno, no soy de levantarme a las 5 de la mañana, como sé que hace alguno de nuestros compañeros. Entonces prefiero escribir cuando se ha producido ese paréntesis de silencio. Y además me he dado cuenta de que el tiempo de escritura es muy relativo. O sea, hay días que te puedes tirar 4 horas enfocado allí y lo que sale no acaba de funcionar y de repente un día que te pilla salen... O sea, a veces escribo varias escenas a la vez, se me ocurre una cosa y digo, ay, esto lleva a otra, y entonces escribo otra escena posterior, otro momento posterior. Entonces el tiempo de escritura para mí es muy elástico, muy relativo. En fin, tengo que desarrollar ese hábito, yo soy consciente si quiero escribir más. Un hábito regular, en eso estoy. Julio, ahora que comentabas los compañeros, cuéntanos cómo te han servido los compañeros de Mapea o la comunidad Mapea, más allá de los contenidos del curso, que ya has comentado sobre el curso, toda la comunidad que hay en Mapea, para todas aquellas personas que no formen parte de Mapea y quieran saber qué es, en qué medida formar parte de una comunidad como Mapea o de la familia Mapea, que le suelen llamar, te ha ayudado, te ha motivado, ha hecho que te sintieras acompañado, qué sé yo. Pues es una cosa fundamental del curso, creo yo. A mí me ha servido mucho esa sensación de repente, aunque yo llevo escribiendo teatro mucho, pero no me he puesto a publicar ni me he enfrentado a lo que tú decías, al mercado editorial, que es muy distinto al teatral. Entonces, de repente, encontrarte a la vez, al par de otra mucha gente que está igual que tú, ¿no? Y que hay infinidad de personalidades distintas, ¿no? Lo bueno de Mapea es que somos muchos. Y entonces de repente pues encuentras a gente con la que sintonizas muy bien, a gente con la que no te lo esperas y de repente te da un flash de una información o de una forma de ver que dices, es verdad, ¿no? Y es un grupo bastante activo y motivador. O sea, yo ahora, además de en este libro de relatos, alguno de los relatos que posiblemente vaya a ir va a formar parte de un libro colectivo de Mapea. En Mapea se hacen mucho estas libros cosas, colectivos, ¿no? Libros colectivos, la gente. Y además a las editoriales les gusta porque tienen una buena salida en general. Entonces yo estoy participando de un libro ahora mismo colectivo. Es posible que luego ese relato lo acabe incluyendo en mi libro de relatos, pero bueno. Entonces te motiva y siempre encuentras cosas que te sorprenden, ¿no? Y que te hacen aprender. No, sin duda. Es decir, estar, digamos, con el acompañamiento de tanta gente, tantos escritores, ¿no? Tantos escritores interesantes, siempre ayuda. Julio, nada, muchísimas gracias. Enhorabuena por este libro de relatos. Esperando ya el siguiente. Esperemos que sea pronto. Gracias a ti. Gracias por invitarme a esta entrevista. Y gracias por el curso Mapea, que en fin, está ayudando a la gente a hacer muchas cosas. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias también a todos vosotros por seguirnos. Os emplazo a la siguiente entrevista dentro de un mes, que tendremos aquí en Conversaciones Mapea a la escritora Leti Moregal, también alumna de Mapea, que además vendrá con una novela, su nueva novela va bajo el brazo y vendrá a presentárnosla. Nada más, muchísimas gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima.